Daniel es el más chiquito, aunque es el más chiquito, es el más grandote, el de buzo marrón o no sé qué color, color uva. Esta foto fue hace una semana atrás, ahí en la Angostura, así que nada, buenísimo. Después está Agustín, mi esposo, yo, y bueno, y hay otra foto, Débora, que estamos todos con mis yernos y uno de mis Esa nietitos. está, Pauli, esa está después. ¿Querés que la muestre? Sí, ¿Ahora? porque sí, porque eran las dos Aunque primeras. esté en la presentación. Bueno, dale. Sí, no importa. Ahí No, las pero no muestro. tenía ningún versículo ni nada, así que la idea era poder No, mostrarla. no, Bueno, no, yo hay sigo, que... chicas. Soy mamá, soy abuela, soy docente, eh, soy una hija de Dios, en primer lugar. Soy coach, asesora de imagen también, como Patri, como Marian. Eh, Así que bueno, tengo una, pasala. Esa, Sí, sí, está acá, está acá. ahí está. Bueno, ahí está Flor, la primera que se ve es Florencia, el que está atrás es tu esposo, el de al lado es mi otro yerno, la de abajo. Ahí se ven dos nietos, Sara y Santiago, y falta el de Flor y Ale, que es Samuel, que tiene 2 años. Así que, bueno, nada, familia numerosa. Vengo de familia numerosa y tengo una familia numerosa. Así que, bueno, tuve el privilegio, la verdad, de nacer en una familia cristiana. El amor del Señor y la entrega a su servicio siempre estuvo presente en nuestra casa. Junto a mis hermanos siempre vimos a papá y a mamá servir al Señor 100%. Nosotros somos 5 hermanos de sangre y un hermano adoptado. Sí, como dijo mi papá y mi mamá en su momento, no necesitamos tener otro hijo, pero él sí necesita tener una familia. Así que fue como algo hermoso para nosotros. Y bueno, tuvimos a nuestro hermano David, 3 mujeres y 3 varones. Así que, bueno, en casa siempre había mucho ruido, imagínense con tantos hijos, eso multiplíquenlo por todos los amigos, más toda la gente que, papá pastores, así que siempre había mucha gente en mi casa, música, peleas, risotadas, comidas y mesas enormes de a veces hasta 10 personas, compañeros del colegio, bueno, siempre, Lore, lo que te espera. Pero es lo mejor. Me Ahí encanta, me abajo dice. encanta, me encanta. Muy bien. Claro, Perdón. 5, imagínate. Es que no vamos a estar solas nunca. No, No, exacto, pero eso es nunca. lo bueno, eso es lo bueno. Bueno, y transcurrieron los años y nuestra familia fue creciendo, la familia de origen, ¿no? Cada uno se fue casando, así que imagínense la cantidad de sobrinos. Bueno, creo que debo tener como 30 sobrinos, es una barbaridad. Papá siempre decía que él era rico, no por su cuenta bancaria, claramente, sino por la familia, por lo que Dios le había permitido tener junto a mamá. Así que bueno, todo fue transcurriendo así, pero bueno, ahora sí me voy a meter un poquito más en lo que es mi vida, en lo personal. A los 11 años decidí aceptar a Jesús en mi corazón, porque yo siempre digo que el hecho de que papá y mamá sean cristianos no me asegura que yo quiera hacerlo, ¿no? Cada uno toma sus decisiones y entendí que era lo que yo quería, que era lo que yo anhelaba, que Él fuese el Señor de mi vida. Aún con 11 años, quizás pienses cómo podés entender todo eso, cómo podés pensar siquiera que una chica, una nena de 11 años pueda tomar esas decisiones, pero sí, todo lo que yo había vivido y lo que había mamado en mis primeros años era lo que yo quería para mi vida. Así que bueno, papá era pastor, así que como que tenía todo muy servidito en bandeja. Preparó la bañera de casa, me acuerdo, una de las tinas, bañeras, no sé cómo le dicen en los otros países, y con testigos ahí en el baño de su habitación. Recuerdo que era un día de verano, así que no teníamos mucho frío, igual el agua estaba tibia. Papá nos bautizó, bueno, nos preguntó, a mí y a mi hermana, porque nos bautizamos en el mismo momento,
Y una vez que yo salgo de las aguas del bautismo, yo nunca había sentido ese amor tan profundo que fue ese amor del Espíritu Santo, de Jesús, del todos juntos ahí, los tres siendo uno y no sé, yo sentí ese amor que me rodeaba infinitamente. No sé si a ustedes les pasó, pero y yo sabía que no importaba si en mi vida iban a haber cosas difíciles o no, yo sabía que ese amor iba a perdurar para siempre y que Él iba a estar. Y realmente yo sentí el abrazo de Dios, el amor de Dios, no sé, fue algo increíble. Lo que yo recuerdo de salir del agua, lloraba, me temblaba el cuerpo como diciendo, wow, sí, yo quiero esto es para mí. Claramente que a los 11 años las cortas vivencias que después van pasando a lo largo de los años son muy diferentes, ¿no? Pero fue hermoso, la verdad que fue hermoso. Y bueno, pasaron los años, no muchos, porque yo me casé a los 20 años, así que no pasó mucho tiempo. Ya llevamos 33 de casados y, a ver, sí, 33 de casados, 38 juntos, bueno, así una locura con mi esposo. Y nada, me casé, construimos esta familia que ustedes ven y sé que se van a seguir agregando nueras, más nietos. Así que bueno, esto no para. Y la verdad que con mi esposo, más allá de construir esta familia de nuestros hijos, siempre estuvimos al servicio del Señor. Estábamos en la iglesia, yo digo más o menos 24/7, donde había una necesidad, ahí estábamos nosotros. Yo en la parte de la alabanza, full time, con los niños, con adolescentes, con preadolescentes, mi esposo en todo lo que es la parte sistemas, sonido, liderazgo, bueno, todo lo que se les pueda ocurrir, ahí estábamos nosotros junto con mis hermanos y con los otros líderes de la iglesia. Tuve momentos de muchas alegrías, pero también de muchas tristezas, de muchas pérdidas. Perdimos un hijo. Así que bueno, todo lo que a las personas suele sucedernos. Como dice el Señor, Señor, yo no te pido que los saques de este mundo, sino que vos los libres del mal. Y bueno, a pesar de todas esas situaciones, Él estaba y Él nos apoyaba y nos sostenía. Así que, bueno, tuve esos momentos en donde no entendía nada, no sabía dónde estaba Dios, no sé si alguna vez les pasó, o quizás yo soy la única, que no sabíamos yo no sabía dónde estaba Dios, cómo perder un hijo, fallecimientos uno tras otro de familias, quiebres económicos, bueno, tantas cosas que a uno le van sucediendo en la vida, y sin embargo, Dios estaba, ¿no? Y otros momentos en los que me sentía súper fortalecida, con mi fe inquebrantable y que me llevaba el mundo por delante, como cualquier ser humano. Pero vino la pandemia. Titín, titín, por eso desde los 20 y tantos, 30 y tantos, tengo 52, así que podría hablarles de un montón de cosas. Vino la pandemia, el 2020 atravesó a todo el mundo y a mí me atravesó mucho, mucho, mucho. No tanto porque a mí me encanta estar en mi casa, así que no era algo que me afectara el hecho de estar en casa, de recluirme con mi familia y todo eso, sino todo lo que empezó a producirse interiormente en mí, ¿no? Y bueno, en el mes de noviembre, para ir ubicándolas un poquito, si yo voy muy rápido, ustedes díganme, porque trato de ser lo más cronológica posible y no saltearme. En el mes de noviembre aproximadamente, sin entender demasiado, empecé a tener como momentos muy sombríos en mi vida, ¿no? Empecé a sentirme muy angustiada, me sentía muy sola, no tenía fuerzas, no tenía motivaciones, pero yo siempre estaba por fuera, vos me veías y parecía como que nada pasaba. O sea, todo el volcán, todas las situaciones difíciles eran internas, pero por fuera, yo creo que el hecho de también con mi trabajo como asesora de imagen y todo, para las que saben del tema, como que siempre tenés que estar radiante. Aparte, algo que pasaba era que al ser hija de pastores y estar siempre en la vidriera como
como yo muchas veces me sentía, como que no tenías la posibilidad de estar mal, de sentirte mal, siempre había que tener una sonrisa, siempre había que estar bien, la gente, venían a pedirte consejo y bueno, y vos tenías que estar 100% todo. Entonces, es como que el hecho de no estar tan involucrado en ese momento en la iglesia, porque bueno, es lo que nos pasaba a nivel mundial, eso hizo de que empezara a generarse muchas cosas internas que no estaban buenas, y como que mi vida empezó a tener una apariencia, ¿no? Yo sentía eso, como que todo estaba muy bien por fuera, pero interiormente pasaba todo lo que yo les venía diciendo. Y tanto en lo personal como en lo laboral, no lo laboral con mi esposo, sino en mi trabajo, en lo familiar, las cosas no estaban tan bien, empezaron a haber muchos roces, malos entendidos, o sea, esto del 24/7 con la familia era como que al principio todo muy lindo, pero después empezaron a salir mis miserias, hablo por mí, ¿no? Nada, yo estaba muy enojada, estaba con mucha bronca, mi esposo trataba de hablarme y yo le decía, no quiero que me sermones, mis hijos me venían, y ¿qué te pasa, mamá? Yo estaba con mis 2 hijos varones porque son los que viven en casa. El tema es que el ambiente se cortaba con tijera, literal. Sí, viste, una cosa, yo me levantaba mal, me acostaba mal, o sea, hacía las cosas porque las tenía que hacer, pero bueno. Quería realmente aferrarme al Señor. A ver, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo sentí como que mi mundo se me vino abajo, literal. O sea, toda mi fe por donde yo me había estado, mi fe puesta en la roca, en Jesús, todo como que se venía y se desmoronaba. Todo ese amor que yo había sentido a mis 11 años y que creía que me había acompañado y que yo sabía que me había acompañado durante toda mi vida, es como que no lo sentía, como que no sé, yo empecé a cuestionarme un montón de situaciones y empecé a ser como juez y parte, ¿no? Yo le preguntaba a Dios, le respondía yo también y quería hacer la mía, pero no, a ver, no cosas, ay, sí, que esta mujer, que los pecados y que, no, era todo interno, todo un trabajo volcánico interno que yo sentía que Dios tenía que contener de alguna manera porque si no esto iba de mal en peor. Mis preguntas hacia él era, ¿por qué no me escuchás? ¿Por qué te noto tan distante? ¿Por qué no respondes mis oraciones? ¿Por qué te siento tan lejano? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo aquello? Yo soy una buena persona, siempre fui una mamá presente, siempre trabajé para vos, hice todo lo que creí que a mis manos estaba a mi alcance, nunca engañé a mi esposo, siempre fui una mujer fiel, bueno, etcétera, etcétera. Todos estos cuestionamientos que venían a mi mente, yo se los decía, los hablaba con el Señor y no escuchaba una respuesta. Esto es lo que a mí más me desequilibraba, ¿no? No tener una respuesta del Señor, cuando siempre había sido como una relación tan, tan cercana con Él. Yo me sentía así. No sé si alguna vez te sentiste así, como que todo se venía abajo, ¿no? Pero bueno, era una persona a la cual siempre le costó mucho pedir ayuda. Por todo esto que yo les venía diciendo, ¿no? Como que parecía que no podía pedir ayuda, como que yo todo lo tenía que resolver, como una autosuficiencia, no sé de dónde salió, pero bueno, siempre muy cubierta por mi esposo, en su momento por mi viejo, entonces es como que no necesitaba pedir ayuda, ella estaba así. Pero bueno, en enero del 2021, hace muy poquito de todo esto, fue una semana después de comienzo de año, yo ya no daba más, o sea, yo sentía que mi cuerpo iba a explotar interiormente, esa era la palabra literal, se sentía como que algo estaba pasando que iba a explotar y que, no sé, que yo me iba a morir, ¿no? La verdad que no, es horrible sentirse así. Y me acuerdo que mi esposo estaba acostado ya porque era tarde, y yo me acerco al lado de él, arrodillada en la cama y llorando desconsoladamente. No me salía ni la voz, chicas, fue algo horrible. Yo le dije, necesito hablar con alguien.
necesito que alguien me escuche, pero necesito que sea alguien que no me conozca. Yo no quiero ni que conozca mi apellido, ni que conozca mi historia, ni que conozca mi familia, ni mi historia de vida, de dónde vengo, a dónde voy. O sea, no quiero nada. Yo necesito a alguien, poder hablar con alguien que me escuche, que no me juzgue, que no me critique, que no esté señalándome, que nada, que me escuche. Así que, bueno, yo sentía que, bueno, le dije así y le dije, porque si esto no pasa, yo me voy a volver loca. Y yo creo que me voy a morir. Así, esas eran mis palabras literal. Y yo sentía como que Dios se había esfumado de la ecuación, de mi ecuación. O sea, Dios y yo, el Señor y yo, no, nada. Así que bueno, nada, el Señor en su misericordia, porque a veces uno dice, ¿dónde está Señor? Y Él está ahí, tan presente y con tanto amor que nos cubre y que nos ama. En mi desesperación, no sé cómo conseguí el teléfono de Claudia. Claudia es una psicóloga cristiana, una mujer de Dios, que no solo, o sea, que atiende, también tiene como pacientes a pastores, o sea, yo necesitaba eso, alguien que fuese una persona cristiana, pero que no me conociera. Si bien nos habíamos encontrado una vez en un congreso, yo la había invitado a tomar un café, no sé por qué, porque ella había venido a mi iglesia, yo le invité a un café, tomamos un café, todo, pero nunca habíamos hablado, no sabía ni quién era, y conseguí su teléfono, la llamé y le dije, si vos no me... Así, porque yo sin filtro, en ese momento no tenía filtro, digo, si vos no podés ser mi confidente o mi doctora, lo que fuera, y vos no te vas a ocupar de que esto no salga de nuestra conversación, yo no quiero saber nada, me voy. Así, con una agresión, yo digo, pero esta mujer está loca. Y ella me dijo, no, tranquila, vamos a juntarnos. Pasaron 15 días, porque estaba, imagínense, plena pandemia, colapsada de gente. Así que bueno, nada. Recuerdo que nuestro primer encuentro online, literal, chicas, 1 hora. Lo único que hice en 1 hora fue llorar. Y ella estaba cruzada de brazos, era lo que yo había pedido en realidad, pero yo esperaba, o sea, yo había pedido que ella estuviese tranquila, que no me preguntara nada, que yo pudiera hablar, y cuando ella me escuchaba llorar o lo que fuera, yo decía, pero esta mujer no tiene nada para decirme, o sea, como que estaba en una locura increíble. Yo lloré durante, no les miento, era juntarme con ella, abrir la cámara y llorar, lloraba, 4 semanas, así, 4 semanas. Así que bueno, lo único que yo pensaba mientras hablaba con ella, decía, yo estoy pagando para llorar, ¿qué es esto? Pero bueno, en ese proceso en el que Dios me permitía atravesar, que estábamos viviendo, que yo estaba viviendo, que era tan necesario para mi vida, nada, yo lloraba y en ese tiempo de llorar, Dios me iba hablando, Dios iba sanando mi corazón, Dios iba mostrándome un montón de cosas que estaban mal y que teníamos que revertir. En ese llanto yo sentía que era la primera vez que yo no tenía que estar calificando con nadie. Yo podía ser yo, podía, si quería, enojarme, en el medio del llanto hablaba y decía cosas que me pasaban y nada, no había una palabra de señalamiento o de juzgarme o nada, podía ser yo, podía hablar lo que a mí me pasaba. No tenía una presión, que en realidad no era una presión externa, es decir, una presión autoimpuesta de que todo tenía que estar bien, que todo tenía que encajar en este cuadradito que Paula se había hecho, porque en realidad todo había sido por eso, una presión y una condenación que nada tenía que ver con Dios. Así que bueno, entendí también que de muchas cosas de las cuales yo había vivido, yo no tenía culpa y cargo, o sea, que no era mi responsabilidad, y que sí muchas cosas yo era 100% responsable, y bueno, y me tuve que hacer cargo de esto, pedir perdón, perdonar, reconocer mis errores, cosa que me resultaba un poco difícil porque parecía como que Paula era la perfecta, a mis ojos humanos, claramente, ¿no? Y bueno,
Y empecé a buscar en el Señor y decirle, Señor, de acá, esto me tenés que sacar. Y yo no tenía que hacer nada, porque el Señor me lo iba revelando. Mientras yo iba hablando con Claudia, Él se ocupaba de revelarme y yo le decía, entonces esto es por esto. Y también siendo adolescente sufrí abuso, entonces cuando uno tiene todo eso, pareciera ser como que uno es el culpable, como que uno tiene que ser, o sea, yo soy la que está sucia, la que está, bueno, a ver, chicas, un sinfín de situaciones que el 2021 salió todo gracias al Señor, pero no todo es, hay algo que sí, empecé a dejar de ser esa víctima que era, a victimizar mi vida y mi historia, y empezar a ser protagonista de esta historia, ¿no? Y cuando uno es protagonista de esta historia, es como les decía antes, empezamos a reconocer nuestros errores, empezamos a reconocer que hemos fallado, empezamos a pedir perdón y perdonar, y bueno, empezar a avanzar y no seguir en la misma postura en la que estaba antes, ¿no? Así que bueno, yo lo llamo como que fue un tiempo de restauración de Dios para mi vida y Él empezó a desenmarañar muchos pensamientos equivocados que tenía, muchos mandatos familiares. Imagínense, tengo 52 años, la iglesia no es la misma que hace muchos años atrás, en el sentido de que ahora podemos tener la libertad del espíritu en un montón de situaciones. Antes no, antes era así porque sí, la mujer no habla, la mujer se calla, la mujer no puede tener voz y voto, entonces todo esto uno lo va, la mujer nació para criar hijos, y bueno, Paula, si bien es mamá, es abuela y todo lo demás, pero también tiene una profesión, también servía en la iglesia, pero podía hacer todo lo demás, entonces es como que muchos mandatos familiares, muchos mandatos hechos por el hombre, muchos prejuicios, muchas mentiras que se habían instalado en mi mente y mi corazón, el Señor empezó como a quebrarlas y a romperlas de a poco, ¿no? También empecé a descubrir que mis aires de grandeza, porque, chicas, tengo que confesar, el Señor empezó a mostrarme situaciones en donde yo me creía más que cualquiera, o yo creía que era como superior al otro. Y el Señor también empezó a quebrar eso en mí, porque esto no estaba, no tenía nada que ver. Y había empecé a descubrir que en mí había una falsa humildad que nada tenía que ver con Dios. Es muy fuerte, chicas. Yo no sé si, por lo menos para mí, a veces contarlo, digo, Señor, todo esto era, todo esto soy, que bueno, que ya lo entregué a los pies del Señor, pero realmente verme y contarlo hasta a mí me avergüenza, porque digo, Dios mío, una mujer cristiana, pero soy persona también, y tengo mis miserias, y el Señor tuvo que transformar todo eso. Así que descubrí también algo que me hizo, fue muy difícil, que todo el amor que yo creía que daba a mi familia, a los otros, no era ese verdadero amor que habla en 1 Corintios 13, ¿no? Que dice que el amor todo lo puede, todo lo perdona. Ahí Patria había hecho una diapositiva, pero bueno, ella como que puso un pedacito, pero hay una parte que a mí me gusta mucho de este versículo, que lo tengo acá, este pasaje, que dice, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra en la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe y siempre tiene esperanza. Para mí eso fue así, o sea, Señor, este amor que vos hablás en 1 Corintios 13, en mí estaba mezclado también con un poco de manipulación, con un poco de control. Fue muy difícil darme cuenta de todo esto y reconocer que era lo que a mí me estaba pasando. Como yo les dije antes, yo siempre me consideré muy autosuficiente, que podía resolver todo, que no necesitaba de nadie, aunque sí necesitaba claramente. Siempre
sin hacerte sentir así, pero yo me daba cuenta en mi corazón como que miraba con un aire de superioridad a los demás, ¿no? Y bueno, pasaron, estuve en terapia intensiva, en la terapia intensiva de Dios, por muchos meses, donde Él con su bisturí de amor, yo siempre digo, y tan afilado, iba sacando lo precioso de lo vil, y bueno, iba trabajando de esa manera en mi corazón. Me la pasé llorando, no sé, chicas, 5 meses seguidos, o sea, lloraba, me levantaba llorando y me acostaba llorando, pero tan necesario para mí. Yo creo que no me quedaron lágrimas, aunque siempre surgen lágrimas, pero bueno, siempre fue tan, fue tan necesario para mí todo esto. Y empecé a ver las cosas no con mis ojos, sino con los ojos del Señor, ¿no? Que era lo que Él quería que yo pudiera ver y pudiera sentir. Y tuve que hacer un giro de 180 grados en mi vida, en todo, en todo. Realmente tuve que dejar muchas cosas, cambiar muchas cosas. No fue fácil, no es fácil, todavía seguimos trabajando en todo eso, pero hay un pasaje que yo amo, que también Patri lo puso ahí, que está en Filipenses 3:12, que fue un poco lo que a mí me sostuvo, ¿no? Y yo lo busqué en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, porque me encanta, y dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante. Así es como me sentía en ese momento y como me sigo sintiendo ahora, ¿no? Y yo sé que en ese momento Dios estaba trabajando, esa vasija que estaba toda desarmada y quebrada, le estaba volviendo a poner agua y la estaba trabajando con la mano para poder llegar a ser el vaso que Él quería. Así como dejé muchas cosas, también una decisión con mi esposo que fue lo más acertado, fue dejé la iglesia donde yo estaba y comencé a asistir a la iglesia. No sé si se acuerdan de la pastora Lali que nos compartió, que ella tiene en su iglesia hogares, ella es fundadora de 3 hogares, de bebés, de adolescentes, no sé si lo recuerdan, estuvo el año pasado con nosotros. Bueno, yo voy a la iglesia de ellos, del pastor Ale y la pastora Lali. Y cuando estábamos en la iglesia, me empezaron a contar de que había hogares de niños a donde uno podía ir a servir. Así que nada, algo que nos apasionaba con mi esposo era eso, así que empezamos a ir a servir al hogar de bebés. Empezamos a darle de comer, a jugar. Vos tenías que ver a mi esposo metido en un corralito, tirado en el piso, con 10 bebés, hasta 2 años que había jugando, cantándoles canciones, y yo ahí también tratando de ayudar en lo que se necesite, entre mamaderas, pañales, bueno, y un montón de cosas. Veo un carrito de bebé con la capota baja porque estaba durmiendo. Y yo, nada, no quería saber de qué se trataba lo que había ahí adentro, porque estaba inmóvil ese carrito, no pasaba nada. Y esa era Britney, no sé si Britney está por ahí. Ahí está. Ella es mi amada Britney. Nada, hermosa. Ahí ya tenía como 4 meses, pero en su momento tenía unos días de vida, la habían abandonado. Y bueno, estaba en el hogar, la verdad que con un estado de desnutrición muy grande. Yo me acerqué un poco más al carrito, levanto la capota y veo que Britney tenía síndrome de Down. Y no el hecho de que tenía síndrome de Down, todo lo que estaba alrededor de ella, ¿no? Entonces, empecé a sentir en mi corazón algo que no me gustaba. No, yo si tengo que llevarme a esta bebé, no me la voy a llevar. Empezaron a surgir otras cosas horribles en mi corazón que yo no sabía que estaban. Me sentí muy mal por esa situación, pero bueno, no podía evitarlo. A las 2 horas de estar en el hogar, me piden que le dé la mamadera. ¿A quién? A Britney. Parecía a propósito, chicas. Así que la agarro a UPA y traté de darle la mamadera, y era imposible darle la mamadera a esta criatura. No sabía succionar, todo lo que tragaba era motivo de casi vómito, escupía, lloraba a los gritos. Imagínense con 4 hijos, nietos, ¿cómo no puedo darle la mamadera a una criatura? O sea,
¿cómo Paula, la autosuficiente, la que todo lo puede, no le puede dar la mamadera a una criatura? Bueno, estaba muy enojada conmigo otra vez. Estuvimos 3 horas en ese hogar y yo le decía, no quiero saber nada. Le di el bebé, le di a Britney a otra chica, a la operadora, le dio ella la mamadera, porque yo creo que la nena también lloraba por mi rechazo. Bueno, pasó, no dije nada, me callé la boca, siempre con una sonrisa, siempre toda divina, y fuimos, la siguiente vez que fui al hogar, ya no podía ir con mi esposo porque el tema horarios a nosotros se nos complicaba para poder acordar juntos, así que me fui sola, me puse a lavar los baños, me puse a lavar las ventanas, cualquier cosa menos atender a Britney y atender a los bebés. O sea, yo no les puedo explicar cómo quedó ese hogar, chicas, quedó maravilloso. Todas querían que volviera otra vez porque había frapeado todo el lugar, pero las 3, 4 horas que estuve fue para limpiar, nada más. Así que, nada, yo no quería saber nada. Britney estaba ahí en su carrito, ya tenía 1 mes y medio, yo no quería tocarla, no quería hacer nada por la experiencia que había tenido. Pasaron como 2 o 3 meses y con mi esposo ya nos resultó difícil ir al hogar porque podíamos ir en un horario que estaba complicado, así que decidimos ser familia de apego. Familia de apego es llevarnos bebés a casa fines de semana y poder tenerlos en familia, o sea, poder compartir con ellos como si fuesen nuestros hijos, nuestro nieto, nuestro lo que fuera, pero estar con nosotros. Así que nos encantó la idea y nos anotamos. Y me llaman un día jueves de la fundación para decirme que si podíamos cuidar a un bebé ese fin de semana. Claro, le dije yo, obviamente, ¿cómo no voy a cuidar un bebé? Si es lo que nosotros queremos. ¿A quién me dan? A Britney. Chicas, esa es mi cara cuando la fui a buscar, que está ahí a UPA mío. Nada, como siempre, la cara de alegría, pero que no era alegría, pero no por la bebé en sí, sino por todo lo que a mí me producía interiormente, ¿no? Estaba negada a mirarla. Digo, justo ella me tienen que dar, no podrían haberme dado otro bebé, o sea, no podrían, con todos los que hay, a ver, ¿por qué me tienen que dar a ella? Entonces, pensamientos desde el hogar hasta mi casa era, mejor no la saco a pasear porque seguramente me van a preguntar qué es lo que le pasa, y si voy a salir, bajo la capota para que nadie la vea. Estaba absolutamente negada y con bronca en mi corazón por tener que atender a esta criatura, porque la veía con su capacidad diferente. En realidad, ahora se los digo capacidad diferente, en ese momento dije la discapacidad que tenía, así nomás. Ay, chicas, no, yo lo cuento y me dan ganas de llorar, pero bueno, no voy a llorar. Nada, el Señor por otro lado me decía, pero pará, Paula, vos no habías pedido una transformación, no habías pedido un cambio, ¿no estás dispuesta a ese cambio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y yo sentía esta cosa, esta tirantez en mi corazón. Cuando yo traigo a casa a la bebé y llego a casa, mi esposo estaba enamorado de Britney, para él está una bebé. Bueno, y mis hijos, no les puedo explicar, tengo 2 hijas, como les dije, casadas, vinieron desde sus casas a mi casa, con mis nietos, a ver a Britney, y yo queriendo justificar que ella era discapacitada, y que nada tenía que ver con lo que yo había pedido para traer a casa, y ellos la agarraban, la besaban, le decían que la amaban, que estaban felices de tenerla. Yo no podía entender, o sea, me sentía más odio hacia mi persona que cualquier otra cosa. La primera noche con Britney fue muy difícil, la verdad que fue muy difícil porque ella no tomaba la mamadera, yo sabía lo que me estaba enfrentando y sin embargo, bueno, lo logramos. La segunda noche, que era domingo, nosotros la segunda noche que era domingo, nosotros íbamos a la iglesia a las 10 de la mañana, así que a las 7 me levanto, le hago la mamadera, le empiezo a dar la mamadera, pero antes que eso, mi esposo la agarra a UPA porque estaba llorando y la tiene así, ¿no? En las manos, y empieza a hablar con ella. Yo me retiro, me pongo detrás de él, y él empieza a hablar, empieza a orar por ella, empieza a decirle que él la amaba, que Dios la amaba, que la bendecíamos, que era una hija amada por Dios. Chicas, la gorda tenía, no sé, 3 meses. Empezó como a balbucear, como querer hablarle, ¿no? Y le hablaba, y mi esposo le hablaba y ella le respondía. Y yo decía, ¿qué es esto? Y
lo miraba fijo a mi esposo y él se sonreía. No puse el video de ese momento porque no daba para ponerlo. Y yo no pude contener mis lágrimas y Dios empezó a hablarme y me dijo algo tan fuerte que estremeció mi corazón y que yo me largué a llorar, pero mi esposo, era un silencio, un llanto ahogado. ¿Vieron cuando uno llora y no puede expresar el llanto? Y Dios me dice, se me pone la piel de gallina, lo voy a leer, chicas. Vos sos así, me dijo el Señor. Vos sos tan discapacitada como ella. Vos sos tan imperfecta como ella. ¿Y vos crees que a mí me importa? Eso me lo dijo, pero chicas, literal. No, si vieran mi piel, ¿vos crees que a mí me importa tu imperfección? ¿Vos crees que yo miro tus defectos? ¿Vos crees que yo miro tus errores? ¿Vos crees que a mí me importa todo eso? Y Britney seguía hablando. Era como que Dios, a través de esa bebé, me estaba hablando a mí. No que, como que, Dios me estaba hablando a mí. Y él me decía, y el Señor me decía, yo te miro perfecta, vos sos perfecta para mí, porque la sangre de Jesús cubrió toda tu imperfección, y yo te veo así. Vos sos una mujer hermosa, radiante, con futuro. No me avergüenzo de vos, me decía. No me avergüenzo de vos, ni por lo que hiciste, ni por lo que en algún momento vas a llegar a ser, porque mi amor por vos es tan grande que hagas lo que hagas, voy a seguir amándote. Eso fue lo que yo recibí a las 7 de la mañana y yo sentí ese abrazo, pero un abrazo tan amado, de mi amado realmente, de mi Señor, de mi Dios, y que Él, no importaba cómo yo fuera, Él me seguía amando. No importaba la discapacidad de Britney, que en ese momento era mi discapacidad, porque yo soy así, discapacitada, yo no soy perfecta, yo soy imperfecta. Pero a Él no le importó. Y yo a su vez que recibía una palabra fuerte de Él, ese reto, ¿no? Como diciendo, ¿qué estás haciendo? Yo a su vez recibía su amor. Entonces fue una administración tremenda, tremenda, tremenda. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Fue un momento hermoso. Sentí el abrazo de Dios, sentí el amor de Dios, sentí ese abrazo de como cuando me había bautizado hacía 42 años atrás. Ese reto de Dios que tanto a veces nos atraviesa, pero con un reto y un amor tan profundo. Y empecé a ver mi imperfección. O sea, la Paula perfecta ya no es perfecta, la Paula perfecta es imperfecta. Y quizás mi apariencia no sea como la de Britney, pero soy tan Britney como cualquiera de nosotras. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿de esto se trataba? ¿De esto se trataba todo esto, toda mi vivencia de redescubrir tu amor? De volver al primer amor, de volver a mirarte como Dios Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como ese Padre que todo lo puede, que todo lo sana, que todo lo perdona, que ve mi imperfección a través de la sangre de Jesús y que soy perfecta para Él y que sigo perfeccionándome y como leíamos, no que lo alcancé ya ni que sea perfecto, sino que yo puedo proseguir a la meta hasta que Él cumpla su perfección en mí, que es cuando yo esté en Él, ¿no? Y yo esa misma noche, a las 9 de la noche, tuvimos que reintegrar a Britney al hogar. Yo no quería hacerlo. Yo la abrazaba y le decía a las operadoras de que yo no quería darla, yo me la quería quedar porque había sido tan profundo lo que Dios había hablado a mi vida que realmente hasta en eso había hecho un giro de 180 grados en mí, ¿no? Y lloraba y después pedía por favor que me la mandaran porque cada vez que había un bebé para recibir en casa, decía, por favor, mándenme a Britney, gracias al Señor, ella ya está adoptada, una familia la adoptó, está bien, está siendo muy amada. Yo creo que todas las oraciones y todas las bendiciones que no solo nosotros, sino que toda la escuela, toda la iglesia que la ha llevado, las familias han orado por ella, nada, han recibido esa, y yo sé que esa semilla de esperanza y de amor a Dios está en su corazón, pero yo le decía, Señor, todo esto se trataba, ¿no? De poder
conocer y experimentar en carne propia el amor que vos tenés hacia mi persona. Y como hay un pasaje que yo amo tanto, que es el de Job 42:5, que decía, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y eso para mí fue tremendo, ¿no? Ahora mis ojos te ven. Y de oídas te había oído. Yo había oído de ese Dios tan increíble y lo había vivido, pero la vida me había llevado a vivir situaciones difíciles que todas atravesamos y que había dejado de lado esto de entender el amor de Dios para mi persona. Y que yo no tengo que ser perfecta para Él, porque yo ya soy perfecta, que yo no tengo que mostrar algo que no soy, porque Él es en mí, y no es Paula, la Paula humana, sino que es la Paula transformada por el amor de Dios. Y realmente yo esta palabra, este testimonio lo había nombrado, ¿no? Su mirada a través de la mía. Y realmente fue así, fue como Dios transformó mi mirada, transformó mi historia, resignificó mi historia, porque todos tenemos historias, pero ¿qué voy a hacer con esa historia? Y pudo darle un nuevo sentido a mi vida. Y vos decís, ¿y naciste en una familia cristiana? Sí, nací en una familia cristiana, pero como a los 11 años yo tuve que decidir seguir al Señor, ese proceso de transformación, Dios empezó a hacerlo desde el día 1, y me llegó a los 49, 50 años, todo esto que les estoy contando, que nunca pensé que iba a vivirlo, y vuelvo a decir, no lo alcancé todo, sino que estoy siendo perfeccionada en Él, pero sí sé y entendí lo que es el amor de Dios a través de una bebé, y darme cuenta de que yo soy tan imperfecta como ella. Para mí fue de restauración, para mí fue de sanidad, para mí fue un antes y un después, realmente fue un antes y un después. Y hoy puedo ver al otro como Dios quiere que yo lo vea. Y quiero decirles que el haber encontrado el grupo de Power, yo en el 2021, porque hace 2 años que está Power, en el 2021, mientras yo le contaba todo este proceso, yo conozco a Débora, no, en realidad a Patri, veo una historia de ella con un grupo de mujeres que eran 7, más que eso no eran, orando, y yo ya no estaba más en la iglesia, entonces necesitaba de un grupo de oración, algo, porque yo estaba atravesando todo ese tiempo, y recuerdo que Débora, estuvimos charlando un montón con Débora por privado, o sea, este grupo también fue parte para mi vida de ese proceso de restauración, ¿no? Esas oraciones. En el medio me voy a vivir 3 meses a Estados Unidos, y me acuerdo que eran como, no sé, las 5 de la mañana, no me acuerdo, y yo estaba ahí esperando que llegara el jueves para poder orar. Y bueno, nada, es un poquito el resumen, pero no quería dejar pasar de contárselos, porque realmente en Dios hay esperanza, en Dios hay transformación, en Dios hay una vida nueva, en Dios hay mujeres imperfectas, pero que somos perfectas para Él. Como a mí me gusta decir, yo soy perfectamente imperfecta. Estoy siendo perfeccionada por Él cada día. Y no lo alcancé todo, pero yo sé que lo voy a seguir alcanzando y lo vamos a seguir conquistando con el Señor. Muchos pensamientos se me vienen a veces a la cabeza, pero ya tengo herramientas suficientes como para decir, ok, esto no es de Dios, vamos a desecharlo, vamos a dejarlo, y empezar a nutrirnos de quién es Dios para nosotras, ¿no? Así que si estás atravesando situaciones parecidas a las mías, en Dios hay esperanza. Es simplemente dejarse trabajar por el alfarero y dejar que Él nos amase y nos haga como Él quiere. Así que bueno, este es mi testimonio, muy, muy sintetizado, y me fui por las ramas porque ya son 1:30 y yo sé que, ¡ay Dios! No había visto la hora. Así que bueno, No pasa nada, Pauli, nos hiciste llorar a todas. Gracias. Hoy no Oh, lloré, yo no sé cómo. yo me lloré la vida, así que, bueno, nada, muy lindo testimonio y muchas gracias. La verdad que, bueno, la que quiera hablar,
a Yo que quiero quiero, decir algo yo quiero dar, terrible. o sea, dar fe de lo que está contando Pauli, porque es verdad cuando te conocí, que es verdad, empezaste en el grupo, sí que es verdad que estaba, y cuando volviste, ¿te acordás que hablamos para que ibas a retomar y tal? Yo vi una transformación que no era la misma que había visto cuando empezaste el grupo, y eso tengo que reconocerlo, que realmente Dios ha hecho una obra en tu corazón muy linda y la seguirá haciendo hasta que Él venga, pero que te quiero decir que puedo dar fe del proceso que has vivido y es muy lindo y me alegro de lo que estás contando porque realmente una vez más podemos ver la gracia de Dios, ¿no? Que somos tan imperfectas. Gracias por abrir tu corazón y gracias por compartir con nosotras todo esto. Por nada. Pato, seguí vos si querés. No, yo solamente agradecer a Pauli. Creo que es la segunda vez que le pedí, yo digo, Pauli, yo te quiero escuchar, Pauli, yo te quiero escuchar. Y seguí insistiendo. Yo dije, yo voy a insistir. Y el otro día fui y le pregunté y me dice, sí, quiero. Y estaba de vacaciones encima, ¿eh? Y me dijo enseguida. Y yo dije, wow, qué lindo. Nada, me gusta escuchar, la conozco, es una excelente persona. Eh, Nada, muy humilde. Me encantó tu testimonio, súper humilde. Yo creo que muchas veces sentimos eso y a veces no lo decimos, pero, o lo que sea, eh, no sé, muchas cosas. Y me encantó tu humildad y tu sinceridad en este testimonio terrible. O muchas veces estamos depre o lo que sea, y nada, mujeres, Dios está con nosotros. La verdad que siempre está, es terrible. Y muchas veces nos está hablando y no nos damos cuenta, no está hablando por otra persona, así como a Pauli le habló. Así que tenemos que tener los oídos como bastante, nada, atentos, porque Dios nos habla todos los días. Yo, Así que bueno, gracias a todas. Pato, Sí, quería decir también otra cosa, que muchas veces Dios usa yo digo, tenemos que escuchar más a nuestros a hijos, otro, porque, total. porque es que, de verdad, en mi caso también, yo también justamente viví un proceso muy duro con mis papás que son pastores y todo eso, que tuve que salir de la iglesia y el mismo proceso, y también usó una niña de 5 años para hablar a mi corazón, y tenemos que escuchar a los niños porque realmente para mí ellos son profesores. Yo le digo a mi hija, vos me enseñás, o sea, no hay que menospreciarlos porque sean chicos, es que tienen tanto, no sé, entonces en este caso que contaste a través de esta bebé que, wow, digo, es que es verdad, no por una situación que tenga ella hay que anular a una persona, ¿no? Qué impresionante, cómo somos los seres humanos. Y vos lo contás con un bebé, pero nosotros habitualmente en la sociedad que nos rodeamos vemos a una persona con esas discapacidades y automáticamente como que nos alejamos, ¿no? Y son seres humanos también, ¿no? Tienen sentimientos, es que es difícil. Qué orgullosos que somos a veces, ¿no? Como decir, yo soy mejor y vos tenés esa condición y gracias por traerlo a la mesa y me encanta que otras personas vayan a escuchar esto porque en realidad es lo que tenemos que cambiar, es como decir, no porque sea así tiene que ser menos o más y está buenísimo. Marian, dale. Totalmente. Chiquito. No, que ahora justo Bebo decías esto, cuando ves a alguien que tiene algún defecto físico y todo, como uno ¿no? Como se ladea, y se me viene a la mente y al corazón, ¿cómo sería si cada uno de tus defectos en tu corazón fueran visibles en tu cuerpo? O sea, lo más probable es que sería un monstruo. Mamita querida, ¿entendés? Y digo, y Dios ve, o sea, es como yo pienso, ¿no? Dios debe estar viéndome así, ¿no? Porque él ve mi corazón, Él ve mi mente. Y si se pudieran hacer visibles de una manera visible y tangible todas las porquerías y cacas, hablando mal y pronto, que uno se le pasan por la mente a veces de las personas, y lo que sentís en el corazón, ¿no? Envidias, miedos, juicios, comparación, la vanidad, la mentira, ¿no? Que una vez a veces tranza con la mentira de mentirse a uno mismo. Si todo eso se brotara hacia afuera, o sea, no me podría ni ver al espejo. Y a veces, tantas veces, esas personas que tienen esos defectos visibles, tienen el corazón más puro, nada maldad,
O sea, porque, claro, porque ellos se ven al espejo y saben visiblemente que no son perfectas. Entonces, como que le pido a Dios la gracia de que podamos al vernos al espejo de no, de ver si, ay, sí, qué linda que soy, o me gustan mis ojos, o me gusta mi pelo, o mirá qué buena boca tengo, o mirá qué nariz, no sé qué, pero que no nos olvidemos, o sea, que no nos gane la vanidad. Y por último, ayer estaba leyendo, me choqué con Tito, o sea, Tito nunca, y me gustó, Pau, que compartas el testimonio, y no me tomes a mal que agarro una parte en la que habla de las ancianas, porque yo también me considero una señora ya mayor, ¿no?, de las jóvenes, pero él dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces siento que cuando una mujer tiene ya experiencia en algo, es anciana en algo, en experiencia, digamos, es súper bueno dejarse tocar por el Espíritu Santo como lo estás haciendo vos ahora, o como lo van a hacer muchas mujeres, o lo haremos muchas de nosotras al ayudar a jóvenes o a dar un testimonio, porque pienso que es eso, o sea, eso, nada más. Gracias, Marian. Adriana. Hola, buenos días. Paula, muchas gracias por compartir ese testimonio tan power, tan lindo. Yo te quería hacer una pregunta, pues, porque tú tocaste 1 Corintios 13, lo del amor. ¿Cómo pudiste, o sea, cómo hoy en día sabes que estás amando realmente? Porque pues uno por muchos años cree que uno ama o le cuesta uno amar a otras personas. ¿Cómo ahorita sabes que realmente los estás amando? Sí, porque sí me causó mucha curiosidad eso en el sentido de que a veces podemos creer que amamos a alguien, pero en realidad no lo estamos haciendo. Entonces yo te quería preguntar después de ese proceso tan fuerte que Dios hizo, porque pues Dios nos trata a todas. A mí también me está tratando una cosa horrible, el orgullo, me ha tocado hacer estudios bíblicos en contra del orgullo, ya llevo como 50 y pico de versículos, yo que mandó mi pastora para que tratara sobre el orgullo, porque pues Dios resiste al orgulloso, es porque el orgullo dice, yo no necesito a Dios. Entonces es tremendo. Y incluso Satanás cayó por eso. O sea, es un pecado tremendo que a veces ni nos damos cuenta. Y yo digo que es como el mal aliento, que a veces uno ni cuenta se da de que lo tiene, pero Dios sí. Entonces, y el Señor se encarga, como decimos en Colombia, de bajarnos el moño, de decir, venga, esto no es así como tú crees. Y o sea, me impactó ese testimonio, muchas gracias. Pero esa parte del amor, porque es algo que yo digo que a mí todavía me está costando, que yo digo, bueno, Señor, pero porque me cuesta, o sea, el Señor dice que ama al prójimo, mi prójimo es todo el mundo y la verdad no me nace amor por muchas personas, entonces no sé esa parte con tu experiencia, de verdad, en que nos puedes asesorar de que realmente seamos personas que amamos de verdad como Dios quiere que amemos a la manera de Dios. Yo le pido al Señor, lléname de tu amor, lléname de tu espíritu para poder hacer, pero a veces no me sale. Entonces, de verdad, o sea, me gustaría escuchar de tu experiencia, a ver si por favor nos regalas algún buen consejo al respecto. Muchas gracias. Mira, Adri, en lo personal, yo hablo de mí, porque el testimonio es personal. Cada uno después sabrá. Yo, o sea, las cosas tenían que hacerse como yo quería, como yo decía. Uno va ejerciendo cierto control que quizás ni cuenta te das. No esta cosa de no saber esperar el proceso del otro, como que si las cosas no se dan como yo quería en su momento, entonces no estaba bien. Eh, y eso también es amar al otro, el saber, como decía en 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo escucha, todo. Entonces yo tuve que aprender todo eso, ¿no? Que no siempre es lo que yo digo, sino que también está el escuchar al otro y decir, ok, es tan válida la respuesta del otro como la mía. A ver, mi esposo, yo quería que mi esposo hiciera tal o cual cosa y él no quería, y bueno, y trataba de alguna u otra manera, como nosotros acá decimos en Argentina, enroscar la víbora, ¿no? Como que vos querés
por una cosa u otra, él termina haciendo lo que vos querés. Y no es así, porque Dios no hace eso con nosotros. Entonces es volver a como reaprender esto de qué es el amor para Dios, ¿no? Más allá de amar al prójimo, de servirlo y todo lo demás, mis prójimos más cercanos son mi familia, son mi esposo y mis hijos en este momento. Entonces, tener que darme cuenta que no, las cosas no se hacen siempre como yo quiero, como Paula decide que tiene que hacerse, sino que tiene que haber también un consenso y tiene que haber una escucha hacia el otro. Así que eso fue un poco lo que a mí me atravesó, pero son cosas muy personales en las que Dios trabaja de manera individual. Así que así está trabajando conmigo y así trabajó en su momento, pero bueno, cada uno pasa por situaciones muy diferentes. Yo también creo, Adri, que también el tema del ego, o sea, del orgullo lo tenemos todos los seres humanos. En realidad ya podés pasarnos a todas los 56 versículos porque es un problema que no solamente lo vas a padecer sola, sino que, y realmente Dios todo el tiempo cuando nos lleva a procesos, es realmente a mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Es decir, a ver, te estás levantando demasiado y hay que bajar. Pero lo bueno, yo creo que el cambio empieza cuando uno reconoce realmente. O sea, para mí ya que estés reconociendo, por ejemplo, igual, Adri, me parece súper lindo, o sea, que digas, estoy trabajando esto porque ya eso te da la pauta de que va a haber un cambio, porque vas a estudiar tus acciones y no vas a dejar que tu ego hable por sí solo, sino que vas a despertar tu conciencia y vas a decir, no, a ver, esto es mi ego que se quiere, es como que decir, dar rienda suelta y te vas a alinear a lo que Dios quiere realmente, porque eso es lo difícil, darte cuenta de que es el ego todo el tiempo hablándote y qué es lo que Dios realmente quiere. Y yo creo que Dios a sus hijos lo primero que hace es trabajar el ego. Mile, por favor, adelante. Adelante. Seré breve. Nada, Pauli, de verdad, o sea, estuve todo el tiempo como que, guau, o sea, cada frase que decías, cada parte que contabas, o sea, me pareció tan linda, tan sanadora, tan importante lo que has compartido respecto a mostrarte vulnerable. O sea, me encanta eso, de verdad, cada vez que escucho un testimonio tan vulnerable, porque muchas de nosotras cuando llegamos al Señor o cuando ya estamos en el camino del Señor, como que queremos, o sea, como si fuera un borrón y cuenta nueva, porque decimos, bueno, el Señor nos lavó, nos limpió, pero también traemos una historia que hay que resignificar, ¿sabes? Entonces, mostrar la importancia de coger nuestras heridas, ¿vale? Que traemos de nuestra vida antes de conocer al Señor, incluso en tu caso que tú creciste con unos padres pastores y tal, no te exime de haber tenido heridas. Incluso, pues no voy a hablar de ello, pero puede ser en tu propia relación con tus padres, que quisieron hacer lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, pero coger esas heridas y abrirlas, que fue en realidad lo que hiciste, fue como abrirlas, porque muchas veces cicatrizamos a la fuerza heridas de nuestra infancia, heridas de nuestra adolescencia, y es como que eso queda ahí, no hablamos de ello, pasamos página y hacemos como si nada, y lo dañino que es eso. Hay una peli que ha sido muy criticada, pero que a mí me parece muy poderosa, y es Encanto, ¿vale? Y a mí cuando, o sea, Encanto, cuando tú hablas de esa que todo lo podía, ¿cuántas de nosotras tenemos esa Luisa adentro? La que tenemos que mostrarnos que no descansamos, que estamos activas siempre, que no podemos parar. Yo soy una de ellas, ¿vale? Y estoy trabajando en ello, porque es como que si ella dice, ¿no? O sea, que dice como que siento que no valgo si no hago, ¿sabes? Entonces como que te muestras fuerte, te muestras poderosa. Luego tenemos Isabelas, que nos mostramos perfeccionistas, y en realidad somos un montón de niñas heridas, ¿vale? Heridas, con heridas profundas que necesitan ser habladas. O sea, no porque nosotros conozcamos del Señor quiere decir que entonces yo tengo que hacer como si, no, como si todo fuera perfecto. Al contrario, nosotros podemos y debemos hablar, reconocer. ¿Para qué? Para darle forma a eso, para que eso pueda ser, dijiste una palabra clave en psicoterapia, es resignificar. Es decir, poder darle un orden a nuestra historia desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿vale? Hasta hoy, 9 de marzo, y decir, wow, o sea, ahora entiendo esto. ¿Qué pasa, chicas? No sé si a ustedes les pasa, o sea, les digo porque yo escucho día sí y día también aquello de que me dicen, ala, entonces, o sea, mis padres según tú los peores. No, o sea, nosotros podemos reconocer que papá y mamá
lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, pero que en ese proceso se equivocaron. Y yo no lo estoy deshonrando. Entonces, en nuestra vida cristiana tenemos un problema con eso, porque creemos que decir, es que papá me hizo llorar, es que papá me aterraba, es que papá me produjo terror, es que lo estoy deshonrando. No, es tan necesario hablar de ese dolor, es tan necesario mirarlo a la cara, es tan necesario llorar y hacer el duelo de reconocer que no tuve los padres que necesité en mi infancia, pese a que ellos hicieron lo mejor que pudieron, pese a que ellos se esforzaron, porque yo tampoco soy la madre perfecta para mis hijos. ¿Por qué? Porque el padre, todas esas carencias de nuestra infancia, las va a llenar. Entonces, por más que nosotros nos esforcemos, van a haber carencias en nuestros hijos. Reconocer que papá y mamá se equivocaron es atravesar el duelo de que en mi infancia hubo situaciones que papá y mamá no pudieron llenar, pero que hoy cuando las veo digo, esto fue necesario para mí. Y entonces cuando yo tengo la capacidad de atravesar esa tormenta que supone reconocer eso, entonces ahí es cuando se abre esa herida, lloro lo que no está escrito y sano. ¿Sabes? Porque si yo cojo una herida y le pongo un montón de tiritas encima, pues va a seguir, o sea, va a seguir sangrando por dentro. Pero si lo que yo hago es decir, ven, vamos a echarle alcohol a esta cosa, vamos a desinfectarla, vamos a cogerle puntos, es cuando hablamos de ello, pensamos en ello, y gracias de verdad también, de verdad, o sea, dentro de tu testimonio, por hablarte que en este proceso, además del Señor que fue el autor, el consumador, tuviste una persona capacitada también para ello, porque lastimosamente a los psicoterapeutas en el mundo cristiano nos satanizan y nos tratan de lo mejor, porque es como que, o sea, si tú tienes al Señor no necesitas un psicólogo, ¿vale? Entonces, gracias de verdad por compartir esto y gracias por entregar, mostrarte tan vulnerable. Y quería agregar una cosa chiquita, y justo que hablabas de esta cosa, de las heridas y eso, y yo creo que mismo así, cuando decidimos buscar ayuda, muchos piensan que, no, va al psicólogo y ya listo, en 2 meses va a estar listo. Y no es así, o sea, a veces es un proceso muy largo, o sea, yo pienso que a veces años en que este proceso es largo, o sea, no es un proceso corto, decía, no, listo, lo sano y ya, o sea, listo. Y en 2 meses estoy lista. O sea, no es así. Yo creo que los procesos a veces nosotros los tenemos que entender de que cuando abrimos una herida, eso tarda mucho. Mucho, mucho porque, y a veces, claro, decimos, pero ¿por qué si yo me estoy tratando y estoy intentando, o sea, perdoné y todo, pero, o sea, es un proceso muy largo. O sea, no es un proceso que uno perdona y listo, no, listo, ya perdoné y te miro con amor y todo está perfecto, ¿no? O sea, creo que, o sea, el entender de que el proceso va a ser largo es, no sé, creo que es más ligero, ¿no? O sea, de llevarlo. Bueno, de hecho yo pensaba de que el haber ido a la psicóloga 4 o 5 meses ya estaba, o que yo creía que iba a ser suficiente, y no, porque es como que cuando uno empieza con este proceso de que en Dios empieza a trabajar en la parte interna, como yo decía antes, muchas cosas no fui culpable y responsable, pero de otras sí fui 100% responsable y me tengo que hacer cargo de eso. Entonces, en ese proceso se atraviesan un montón de situaciones y vivencias, y yo bendigo al Señor por Claudia, por su vida, por Claudia es mi psicóloga, no por su vida, y digo, Señor, usaste a esta mujer, a este instrumento tuyo, que estudió y se capacitó 100% para poder ser de bendición para mi vida en ese momento. Hoy no estoy 2 veces por semana con ella, pero sí 2 veces al mes estoy. Y le digo, Claudia, yo quiero hablar con vos, me pasó esto, porque van surgiendo cosas nuevas y el Señor va revelando situaciones nuevas. Y hay cosas que uno creía, como yo les dije con lo de Britney, pensé que estaba ya todo cerradito y empezaron a surgir cosas diferentes. Y yo digo, wow, pero soy un monstruo. O sea, el descubrirme también a mí misma fue muy difícil. El saber que no era perfecta
fue muy difícil. Sí, Y más con mi perfeccionismo, siempre me acuerdo de Marian, que ella decía, yo soy muy perfeccionista, yo quiero tener todo bajo control. Bueno, un poco lo que a mí me pasaba. Y el no control de Dios, el dejar que Él haga las cosas también está genial. Así que te entiendo, Lore. Es Yo así. digo siempre, hay que tener una amiga psicóloga, por lo menos, si hay más de una mejor, pero literal, ¿eh? O sea, porque en sí, toda tu vida, que son procesos, hoy tenés una situación con tu matrimonio, mañana tenés una situación con tus hijos, pasado tenés una situación en la iglesia y mañana con unas amigas. O sea, que siempre, para mí es, si tenés alguien cercano, en plan psicólogo, terapeuta, lo que sea, hacete amigo, porque lo vas a necesitar, es fundamental. Mire, lo sabe. Y yo, de hecho, mi mejor amiga, que también es psicóloga, fue la que más me ayudó en todo mi proceso. Yo doy gracias a Dios por los psicólogos, de verdad. O sea, si no hubiese sido por ellos, no, a veces digo, no sé dónde, pero supe, y Mile sabe que cada 2 por 3 estoy, Mile, mira lo que me pasa. Lo verbalizo enseguida porque, de verdad, chicas, no somos perfectas, estamos camino a la perfección, y si no echamos manos de las personas que Dios pone en nuestro camino, solas, creyéndonos que somos autosuficientes y que estamos enteras, perfectas, sanas, porque yo leo la Biblia, porque tengo una relación con Dios, porque tengo ADSL, es una mentira total del enemigo. Y vuelvo y repito que Jesús, cuando vino a la tierra, se rodeó de 12 discípulos. 12, no 1 ni 2, 12. Dicen algunos que tu círculo tiene que ser como de 12 personas o algo así, porque por algo Dios empleó con 12 discípulos. Bueno, Lore, si querés, ya terminamos. ¿Alguien más quiere aportar algo o lo que sea? Vamos a orar. Si querés, Lore, orá por nosotras. Y nada, hasta el próximo jueves, chicas. ¿Orás, Lore? Ahí. vale. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por cada mujer, Señor, de este grupo, Señor, y las que van a venir, las que van a entrar, Señor, las que nos rodean. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has hecho únicas, especiales, Señor. Gracias porque estamos puestas para edificar la vida de los demás, Señor, para extender tu reino, Señor. Gracias, gracias porque tú nos has dado un propósito. Señor, oramos a ti, Señor, te agradecemos por esta tremenda palabra que nos trajo Pauli, Señor, por este tremendo testimonio, Señor, la bendecimos, Señor, y gracias porque, Señor, podemos aprender de cada una, Señor. Te encomendamos, Señor, esta semana en tus manos, Señor, las reuniones que vienen, Señor, para seguir aprendiendo de ti, Señor, con esa pasión, Señor Jesús, Señor, que necesitamos y que tenemos y que queremos, Señor Jesús, seguir creciendo en ti, seguir aprendiendo de ti, seguir apoyándonos unas con otras, Señor. Gracias porque realmente nos has puesto con un propósito, Señor, en este grupo, Señor, y te adoramos, Señor, y te bendecimos. Amén. Chao, chicas. Chao, que tengan buen fin de...